Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. A ello vamos, consultorio de fondos con Profim, con Juan Luis Sevilla, con Mar Barrero y con los oyentes en el 91 533 1851, 91 533 1851. Juan Luis, Mar, contarme esto de la FED, la decisión de anunciar esa reducción del balance a partir de octubre, se esperaba, lo dijo ayer Yellen. ¿Eso a qué afecta? ¿En qué nos afecta? Bueno, pues sí tiene su influencia. Ya hemos visto cuál ha sido la primera. Es decir, fue hablar Yellen y el dólar pues empezar a remontar. El euro había llegado a lo largo de la jornada de ayer a situarse en el 1,20 y moverse en esa banda 1,19 alto, 1,20, y bueno, nada más hablar pues vimos cómo bajaba el euro al 1,18. Ese es el primer efecto. ¿Por qué? Porque la decisión de Yellen, de la Reserva Federal norteamericana, no ha subido tipos directamente, pero sí el ir reduciendo su balance de hecho supone una subida de tipos, porque es comprar menos renta fija. Eso hace que que los mercados de deuda, los precios caigan, y para colocar lo que hay en el mercado, pues los tipos tienen que subir para hacerlo más atractivo, con lo cual supone una subida de tipos de interés, aunque no sea directa, la medida sí que supone eso. Y eso pues afecta a todos los mercados de deuda, sobre todo a la renta fija de más largo plazo, que es la que se ve afectada antes por incremento de tipos de interés, con lo cual todos los fondos que tengan emisiones de deuda de más largo plazo y norteamericana se van a ver afectados. Si es verdad que con la revalorización del dólar pues algo compensará, y los que se benefician quizá pues los fondos de más corto plazo, los monetarios, porque esos recogerán antes en sus emisiones esa subida de tipos, darán un mejor cupón, un mejor rendimiento, y además les beneficia también lo que es el incremento del dólar, con lo cual la decisión, aunque no se ponga en práctica hasta el mes que viene, ya empieza a verse reflejada en los mercados de deuda norteamericana y en los mercados de divisa, y eso, como decimos, pues tiene su influencia directa en todos los fondos que invierten en ese tipo de activos. En bolsa se reflejó algo menos. Si es verdad que el que sea pues una decisión de que se va a hacer de forma muy pausada, y además no supone que van a vender todo el paquete de emisiones que tienen en cartera, sino que lo que van a hacer es dejar de comprar. Es decir, ahora cuando vencía la deuda que tenía en cartera la Reserva Federal, cambiaba esa deuda que vencía por otra más, es decir, compraba también. Ahora lo que va a hacer es dejar de comprar, va a dejar que vayan venciendo los activos que tiene en cartera, y ya no va a comprar más emisiones en mercado, con lo cual pues bueno, son una decisión que, como decimos, empieza ya a afectar a los mercados, en bolsa menos, pero sí en los de deuda. En este escenario que tenemos por delante, Juan Luis, ¿qué nos interesa más? ¿Estar expuestos al otro lado del charco, al mercado americano, o estar expuestos al mercado europeo? Bueno, yo creo que los dos mercados son compatibles, ¿de acuerdo? Estamos viendo medidas concertadas de bancos centrales. Por un lado, pues el famoso tapering, que ya pues va a ser real, es el comienzo del fin de los famosos estímulos en Estados Unidos. Yo creo que ayer la señora Yellen dijo una palabra que gusta mucho a los mercados, que es predecible. Es decir, va a haber una salida progresiva y predecible. Eso a los mercados les da mucha tranquilidad, porque nos está diciendo que va a haber una hoja muy clara de cómo va a hacer esa ruta, con lo cual yo creo que eso calma mucho a los mercados, y sobre todo pues bueno, cuando hay una predecibilidad de las situaciones, la incertidumbre baja, y eso para los mercados de renta variable pues normalmente es bueno en ese sentido. Yo creo que hay que tener tanto renta variable americana como renta variable europea. Sí que es cierto que las posibilidades de recorrido al alza que le quedan pues posiblemente sean mucho más claras en la zona europea. Además, no tenemos el riesgo de divisa que tanto daño ha hecho este año a determinados inversores con exposición a dólar, con la fuerte apreciación del euro, con lo cual yo creo que a través de, dependiendo lógicamente del riesgo y perfil de riesgo de cada inversor, yo creo que inversiones americanas hay que tener de la mano de gestores flexibles, de gestores que intenten desligarse posible un poco más de los índices y busquen aquellos valores que puedan estar en una situación más en línea con la actual circunstancia económica, y en Europa pues buscar
exactamente lo mismo. En algún momento complementar grandes compañías con small caps, con medium caps, que creemos que hay valor aún en esa tipología de empresas, y en la selección pues hay mucho que ganar en ese sentido. Con lo cual yo creo que las dos partes tienen que estar representadas en función de los perfiles de cada inversor, y con la salvedad del dólar, pues si no se quiere asumir esos riesgos, pues cubrir la divisa en ese sentido. Ahora os pregunto por lo de casa, por lo de Cataluña. Antes nos vamos a Ibiza. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Miguel, perdón. Miguel, perdón, Miguel, buenos días. Buenos días. Díganos. Bueno, en primer lugar, les quería preguntar si eran optimistas de cara a invertir en renta variable, pero por lo que deduzco de la respuesta anterior veo que sí. Entonces, pues preguntarles por lo que sería su cartera ideal de fondos, por ejemplo, unos, 4, 5, 6 fondos, especialmente, además por lo que acaban de decir, pienso que es interesante invertir más en Europa, pero también algo de América. Bueno, en fin, los fondos que ellos consideren pues una cartera ideal. Y por último, si quisieran invertir en índices, en este caso estoy pensando en índices europeos, ¿qué piensan que es mejor? ¿Hacerlo con fondos indexados o bien a través de ETFs? Quizás el ETF es más dinámico, más inmediato. Y en este caso, ¿en qué índice o en qué, por ejemplo, 2 índices invertirían ellos? Europeos, decía usted. Preferiblemente, sí. Vale. Si me dicen, mejor pues un europeo y un americano, perfecto. Naturalmente lo dejo a su criterio. Vale, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Bueno, pues don Miguel, muchas gracias por su pregunta. La verdad es que es interesante. Vamos a ver, cartera ideal. Nosotros consideramos que para hacer una cartera ideal hay que conocer todos los datos del inversor. Nosotros lo que hacemos son trajes a medida, ¿de acuerdo? Todas las recomendaciones, todas las ideas que podemos ofrecer aquí son recomendaciones genéricas a la hora de dar luz un poco de la visión general de mercados que tiene la casa con respecto a la filosofía de macroeconomía, microeconomía y sobre todo pues selección y expertise en la búsqueda de fondos de inversión, ¿de acuerdo? Con lo cual, para dar una recomendación ideal necesitamos la personalización, necesitaríamos conocer cuáles son sus circunstancias que le rodean, tanto patrimoniales, profesionales, personales, para definir lo que nosotros llamamos, insistimos tanto, el perfil de riesgo. Es decir, cada cartera ideal es para uno mismo, es decir, no porque se digan 5 fondos ahora mismo es la cartera ideal para todo el mundo. Se necesitan conocer multitud de variables a la hora de decidir. Sería, digamos, pues un atrevimiento decir 4 o 5 fondos sin conocer las circunstancias específicas de cada inversor. Nosotros lo que hacemos es, pues bueno, dar ideas genéricas en ese sentido. Pero dicho esto, yo creo que la cartera ideal para un inversor medio, moderado, equilibrado, pues tiene que tener un cierto componente en bolsa, ¿de acuerdo? Tiene que tener en bolsa porque, como bien decíamos anteriormente, las circunstancias macro acompañan, las circunstancias micro también de incremento de beneficios y sobre todo la actitud que ya estamos viendo de los bancos centrales. Con esa actitud de bancos centrales y con falta de inflación, el mercado no va a tener, podría tener correcciones, pero no va a tener un cambio de signo. No hay signos de recesión y sin recesión no hay cambio de tendencia, con lo cual hay que estar en bolsa en los porcentajes adecuados a cada uno, en que en cada uno les permita dormir bien por las noches, como solemos decir en ese sentido. Pero fondos, digamos, en la parte más misa, pues con un BlackRock Global Allocation, por ejemplo, con cierta beta y con cierta exposición a renta variable en torno a los 60-70%. Fondos como el Dynamic Allocation de Manji, yo creo que son fondos que tienen parte de bolsa y para ese perfil moderado puede venirle muy bien porque tienen cierta beta. Para la parte más conservadora, pues flexibilidad, ¿de acuerdo? Buscamos flexibilidad, tanto en la parte monetaria como en la parte de renta fija. Ahora mismo en la renta fija, con todos los vaivenes que se pueden producir con todo esto del tapering y expectativa de subida de tipos, pues hay que ser flexibles en ese sentido. Gestoras como PIMCO, gestoras como Fidelity tienen productos muy específicos para esta tipología de cosas. Y en la parte de renta variable, lo que hemos comentado, no puede faltar un buen fondo europeo, tanto de grandes como de pequeñas compañías. Casas como Schroders, casas como Synergy, casas como GAM tienen auténticas joyas de inversión en ese sentido. Buscar también talento, gestión de talento, True Value a nivel global, Valentum, GESConsul. Yo creo que hay muchos ramilletes de productos que luego, de entre todos esos que son buenos, hay que seleccionar cuál es el que mejor le viene en ese momento a cada inversor. Por eso decía algo de la personalización. Y Estados Unidos también. ¿De acuerdo? Yo creo que Estados Unidos tiene que estar, a pesar de que los índices están en máximos, hay valor en la bolsa americana y tiene que haber. Es decir, fondos como el Bontobel US Equity, por ejemplo, tanto la
en función de cómo vea su riesgo de divisa o la opción cubierta o la opción no cubierta, pues son fondos muy interesantes. Ojo con las small caps americanas que se han quedado un poquito más atrás como consecuencia del retraso de todas las acciones fiscales de Trump, pero si tema infraestructuras, tema fiscal sale adelante, pues volverán otra vez un poco a recuperar el brillo que tenían hace unos meses en ese sentido. Y luego emergentes, ¿de acuerdo? Habrá que ver también si el dólar se queda aquí o va más para arriba con todo esto del tapering, porque normalmente la divisa tiene una relación muy directa con la evolución de mercados emergentes, pero emergentes hay que estar, y sobre todo sudeste asiático. Un Schroeder Asian Opportunities, por ejemplo, que mezcla diferentes zonas geográficas en ese sentido, teniendo en cuenta China, yo creo que tiene que estar en cartera. Con lo cual he hecho un repaso bastante extenso de cierta metodología, de cierta idea de producto a nivel estratégico, pero repito, para dar una recomendación específica se necesita conocer adecuadamente la idiosincrasia y la forma de pensar y la forma de invertir de cada inversor. Con respecto a índices, mejor ETFs, mejor indexados, bueno, al final en un mercado que está cercano a máximos y en mercados, digamos, bueno, pues siempre que hay un máximo, pues da cierto vértigo en ese sentido. Cuando nos indexamos o cuando vamos a un ETF, vamos a mercado. Vamos a market cap, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ir comprando las acciones que más han subido porque reflejan que el índice está en máximos, ¿de acuerdo? Eso tiene su peligro en ese sentido porque estamos comprando lo más caro, con lo cual hay que buscar otras alternativas o complementar esas alternativas con aquellos fondos de gestión activa que puedan darme otra visión y otra tipología de acciones que posiblemente no hayan subido tanto y tengan potencial de revalorización. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Elegir un indexado ETF? Pues depende de lo que quiera hacer. ¿De acuerdo? Depende. Hay un tema fiscal. Lógicamente, un indexado puede ser traspasado y no tener implicación fiscal, mientras que un ETF a día de hoy, aunque eso bueno, pues posiblemente cambie en el corto o medio plazo, hay que pasar por caja. Cada vez que hay que hacer es como se compra una acción. Hay que liquidar. Si hay un beneficio, tributarlo y comprar otra vez si es el deseo. Con lo cual, pues bueno, hay que ver todo cómo encaja en la película o en la historia de cada inversor para que en función de eso decidamos si hay un indexado, si hay un ETF. Lógicamente por agilidad, que es una de las ventajas del ETF, y queremos hacer una incursión más agresiva en determinado tipo de commodity o en determinada tipología de mercado más agresivo, pues posiblemente en los ETFs tengamos más opciones de entrar. En cuanto a selección, hay infinidad. Consejos sobre todo para definir ETFs, la liquidez. ¿De acuerdo? Que sean ETFs líquidos y que compren el bien, que compren el activo, ¿de acuerdo? Normalmente que no sean sintéticos. A partir de ahí, pues hay infinidad de índices que pueden ser suscritos. Felipa de Madrid, muy buenos días. Muchas gracias por atenderme. Díganos. Me gustaría que me dieran dos fondos, uno del Banco Santander y otro del BBVA, pero ambos de perfil prudente. Vale, bien. Muchas gracias. Le oigo por la radio. Muchísimas gracias. Adiós, un saludo. Pues bueno, dentro del Banco Santander la oferta de mixtos es bastante amplia y tenemos tanto los que invierten directamente en activos de renta fija y de renta variable, como puede ser el tándem 0,20 o el tándem 20-40, y esos pues son los más direccionales, ¿no?, con el mercado. Luego tienen pues carteras de fondos que también pues le permiten acceder a productos de terceros y que también tienen exposición a los mercados de renta variable internacionales y a los mercados de deuda. Cartera óptima, prudente, agresiva o moderada en función del perfil. Y dentro de BBVA pues tenemos lo mismo, es decir, tiene también fondos mixtos que invierten directamente en los mercados. A nosotros, bueno, pues también nos gusta un poco más que sea esta tipología de fondos porque son más flexibles, se pueden adaptar mejor a los movimientos de mercado, y también tiene fondos de fondos, ¿no?, todo lo que son los quality, moderado, prudente y decidido, pues también invierten a través de ETFs o a través de fondos de inversión de otras casas en los mercados de deuda. Pueden ser esas las alternativas dentro de las dos casas. Pues vamos con más llamadas. María Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Mire, quería preguntarle al analista por unos fondos en los cuales quería entrar. Uno es Magallanes y Valentum. Le escucho por la radio, a ver qué opina. Y EBM, ¿cuál le gusta más? Magallanes, Valentum y EBM. Venga, Gracias. Gracias, María.
Bueno, pues María tiene buen ojo, ¿de acuerdo? Yo creo que tiene un ojo excelente. Cuando hablábamos de buscar talento, pues a esto me refería. Son boutiques, son producto 100% nacional y que crean valor al inversor vía gestión activa y vía expertise de buscar aquellas joyas en cuanto a acciones que están menos vistosas para los grandes números, a los grandes índices, pero que sin embargo están dando y aportando valor en ese sentido. Magallanes, tanto en la visión europea como en la visión española, es un fondo muy interesante y que puede funcionar muy bien en estos entornos. De hecho, está funcionando muy bien. Valentum, especialistas en el small caps europeas. Cuando hablábamos de complementar esas grandes compañías con las pequeñas, pues aquí hay un ejemplo clarísimo de cómo sacar valor y cómo complementar en la parte de renta europea con la predilección de small caps y medium caps europeas, se puede estar. Y EDM, pues parecido a Magallanes. EDM pues, es el decano de los fondos españoles con una alta, larga y dilatada experiencia en la gestión de activos, y tanto las opciones europeas como el fondo estandarte suyo, el EDM Inversión en España, pues puede ser una opción interesante. Tanto Magallanes Equities Spain como EDM Inversión, si son las opciones que está valorando en bolsa española, pues ahí por todo las noticias del corto plazo y de incertidumbre política en España, pues si no ha entrado aún, pues podría esperar un poquito para ver un poco cómo se va desencadenando todas las noticias a la hora de decidir. Pero nosotros en Renta Variable Española seguimos viendo valor, apostamos por la Renta Variable Española y en ese sentido queremos que, salvo estas incertidumbres, la bolsa española retomará la bolsa alcista. Sí. Lo que está pasando en España convierte a una inversión en activos españoles en un riesgo, Mar. Hay editoriales incluso que o noticias que vuelven a hablar de ese pánico en España. Bueno, sí es verdad que está generando bastante más volatilidad en el mercado español que en el resto de bolsas europeas. Ayer lo vimos, mientras los índices principales de, el DAX alemán sobre todo cerraron en positivo, la bolsa española corrigió, al final cerró con una caída en torno al 0,8. Sí es verdad que a lo largo de toda la sesión pues llegó a caer mucho más de un 1%. Sí, genera incertidumbre, genera volatilidad, también pues retrasa un poco las decisiones de inversión, sobre todo de inversores institucionales y inversores extranjeros, ¿no? Se lo pueden pensar un poquito y dejar la decisión para más adelante. Nosotros, por fundamentales, por macroeconomía, pensamos que la renta variable española tiene mucho potencial, y más porque se está quedando por detrás de otros mercados, con lo cual una vez que se relaje y se solucionen los problemas políticos, pensamos que el índice, el IBEX 35, va a remontar con fuerza, con lo cual hay que estar en bolsa española. Si es verdad que quizá el que no está adentro, pues mejor que espere y que deje la decisión para la semana que viene o para dentro de un par de semanas. El que ya lo tiene en cartera, nosotros, pues la recomendación es mantenerlo, salvo que tenerlo en cartera pues le suponga una preocupación que no le deje dormir. En ese sentido, pues mejor traspasar la posición hacia otros mercados de los que hemos comentado, ¿no? Renta variable zona euro, renta variable europea, que vemos que lo siguen haciendo bien y que tienen potencial, y cuando las cosas se tranquilicen, volver a retomar nuestro mercado. Era ayer de Wall Street Journal el que hablaba en una información sobre ese riesgo político y ese pánico en España. 3 minutos menos para llegar a las 10 de la mañana, boletín informativo. A la vuelta seguimos hablando con Juan Luis Sevilla, Mar Barrero de Profin, y con ustedes, los oyentes, 91 533 1851. Ahí les resolvemos sus consultas, sus dudas sobre fondos de inversión. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de fondos con Profin en Capital Intereconomía, con Mar Barrero, con Juan Luis Sevilla. Les recuerdo el teléfono, que todavía tenemos un ratito para una llamada más, 91 533 1851. Tenemos un número de WhatsApp también, es el 609 224 716. Vamos por ahí, que tenemos también lista de espera. Pregúntale en WhatsApp. Alberto quiere preguntar sobre fondos, en concreto 2 de la gestora Capital Group, que le han recomendado, dice Alberto: el Capital Group Eurobond y el Capital Group Emerging Market Opportunities. Bien, es
una de tantas, ¿no? Gestoras que tienen registrados sus productos en España, que se pueden comprar, sobre todo a través de plataformas que tienen arquitectura abierta, y ambos productos nos parecen interesantes. Y es verdad que quizás el del Eurobond es un poquito agresivo en cuanto a duraciones, pero bueno, lo hacen muy bien la casa Capital Group a la hora de gestionar tanto la deuda como la renta variable. Lo único que sí, recomendamos pues mirar un poquito la cartera del producto, ver de dónde le viene la rentabilidad, porque bueno, no solo por tema de duración, sino también pues por tipo de activos, de calificación crediticia, es importante pues mirarlo, porque eso sí que le puede afectar, sobre todo de cara a los próximos meses y cómo vayan evolucionando los tipos de interés del mercado. Este producto se puede ver afectado más negativamente. En cuanto al fondo de renta variable emergente, nos parece bien. Ahí en este caso lo que recomendamos es que se fije sobre todo pues en el tema de divisas, si cubre, no cubre, si es un producto que está denominado en euros o en dólar antes de suscribirlo, porque eso, pues como comentábamos antes, puede afectar bastante a los mercados emergentes. El que la divisa norteamericana pues se haya depreciado respecto al resto de divisas a lo largo de la primera mitad del año, el que los tipos de interés en Estados Unidos estuviesen bajos, eso ha beneficiado mucho a los mercados emergentes a lo largo de los últimos años. Si esa situación cambia y cambia de manera más brusca de lo previsto, los mercados emergentes en el corto plazo podrían sufrir, y por ello pues bueno, nuestra recomendación es que sí hay que tenerlo, sobre todo si es un perfil agresivo o muy agresivo, pero en unos porcentajes reducidos y acompañado de otros productos de menor riesgo. Vamos a saludar a José Manuel desde Madrid. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues quería ver qué me pueden decir. Tengo varios fondos, entre ellos tengo Júpiter Dynamic Bond clase L y el Carmignac Securité, y el Júpiter, no sé, con este movimiento de los bonos, no sé qué me aconsejará. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. ¿Qué le decimos, Juan Luis? Bueno, el Carmignac Securité, hemos hablado muchísimas veces de él. Ahora mismo está un poquito más parado, aunque esta última semana, pues justamente con la caída de los bonos, pues ha tenido su mejor cara. Como saben, en determinado activo de bono alemán tiene una visión de expectativa de subida de tipos, con lo cual la duración incluso es negativa, con lo cual es un producto que ahora se comporta de una manera un poco contraria, es decir, no está, digamos, aportando valor en momentos de entrada de dinero en renta fija, sino que al revés, se comporta mejor cuando hay tensión en renta fija, con lo cual si vamos hacia una expectativa continuada de subida de tipos, pues el Carmignac lo hará mejor. Si vamos hacia, digamos, sigue entrando dinero en renta fija, pues el Carmignac lo que hará es, digamos, no aportar en ese sentido y se quedará bastante plano. Yo creo que como reserva de liquidez y como apuesta, digamos, direccional contraria al tema de tipos de interés y como manera de descorrelacionar y diversificar la cartera, pues es interesante. En cuanto al fondo de Júpiter, el Dynamic Bond clase L, es fondos de los que nosotros los encuadramos en la renta fija flexible, ¿de acuerdo? En los que juegan con la curva de tipos, con las duraciones y con las calificaciones crediticias. Es un producto que en el año está haciendo lo que tiene que hacer. Son productos relativamente conservadores, con volatilidades inferiores al 2% y rentabilidades pues muy superiores a lo que son los depósitos ahora mismo. Hay que tener en cuenta que, dada la expectativa de tipos de interés y dónde están ahora mismo los tipos, hay que ser realistas con las rentabilidades, ¿de acuerdo? Hay que ver que si ahora mismo los tipos están en negativo o prácticamente en cero, algún producto que me pueda sacar el 1, el 1,5, el 2%, pues es para estar muy satisfechos para la parte conservadora de la misma. Hay que ser realistas con las rentabilidades. Pues este es un producto que me complementa, que me cubre con algo de rentabilidad la parte que no quiero destinar a riesgo, y en vez de dejar la liquidez o que me rente cero o negativo, pues por lo menos tengo un vector de rentabilidad en ese sentido. Sí que es verdad que en el último mes ha tenido un comportamiento más raquítico. Los flexibles también tienen la parte de apuesta que hacen los gestores, con lo cual, si en algún momento dado coyuntural les puede coger a pie cambiado en determinadas apuestas que hace, pues puede tener un comportamiento más negativo en el corto plazo, que puede hacer que los inversores se aburran del producto o les descentren en ese sentido y busquen otras alternativas. Yo creo que otro producto, para darle alguna
opción paralela que lo pueda valorar dentro de la renta fija flexible con un pelín más de volatilidad es un producto de la casa Fidelity, que es el Flexible Bond, la clase en euros cubierta, que puede ofrecerle esa diferencia. Bueno, última llamada de la mañana, 2 minutitos para consulta y respuesta. Antonio, desde Córdoba, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, le voy a pedir brevedad, si es tan amable, para que dé tiempo que le respondamos. Brevedad, mire, yo tengo unos fondos en Cajasur que son de CaixaBank. Tengo invertidos en bolsa de Eurozona, bolsa de Estados Unidos, uno de nueva economía y otro de emergentes. Entonces quisiera ampliarlos y a ver qué me puede decir sobre ellos. Yo los tengo contratados desde últimos de abril y le vengo sacando ahora mismo desde últimos de abril ahora como un 2,5, algo así. Y quisiera ampliarlo, a ver lo que me dice de ellos. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Venga, Mar. Pues sí, bueno, es una cartera agresiva, no le hemos preguntado su perfil a don Antonio. Y bueno, nos parecen interesantes dentro de lo que es la oferta que tiene Cuchabán. Si es verdad que a veces no se comportan en línea con los mercados, un poco se quedan por detrás que otras fondos de la misma categoría. Quizá yo abriría un poco y miraría la oferta que hay en el mercado de fondos, que es muy extensa y que podría completar un poquito la oferta de Cajasur Cuchabán. Los fondos lo hacen en línea al mercado, suben en su misma proporción, y si pues está buscando alguno de ellos para incrementar posiciones, quizá el del Bolsa Europea y el de Nueva Economía pueden ser dos alternativas interesantes para subir un poquito el peso, siempre que tenga otras alternativas un poquito más conservadoras que le protejan su cartera de las fluctuaciones que se pueden dar en el mercado de aquí a final de año. Pues la semana que viene más, si os parece. Mar Barrero, Juan Luis Sevilla desde Profin, gracias, por realizar el consultorio de fondos. Recuerdo que nos vamos a ir en un ratito hasta Canarias, porque allí está la otra parte, como decía, de Juan Luis, está José María Luna, con quien vamos a hablar también a partir de las 11 de la mañana en ese primer foro desayuno, la economía canaria y los mercados financieros, que está organizando Arquia Banca esta mañana y en el que hay un micrófono de Radio Intereconomía. Lo dicho, Juan Luis, Mar, que paséis un feliz jueves y nos vemos la semana que viene. Un placer. Igualmente.